Buenas noches. Bienvenidos a Historias Creepy. Recuéstate, utiliza audífonos, cierra tus ojos y deja que tu imaginación te lleve por el sendero de la oscuridad, de las sombras y del terror. Uno de los lugares donde la gente se suele divertir son los circos. ¿O acaso no? Esta es la historia creepy de hoy. En el pueblo donde yo vivía, desde principios del siglo XX aproximadamente, las personas han contado una leyenda con rumores acerca de un circo sombrío y tenebroso. Pero yo puedo dar fe que esa leyenda es real. Lo que les voy a contar pasó ya hace muchos años, cuando yo era joven. Una mañana, como cualquiera, yo y mis dos hermanos, Marco y Rodrigo, estábamos ayudando a pintar el exterior de la vieja casa en la que vivíamos con mis padres, cuando un chico vecino pasó por el frente de la casa a toda prisa, avisándonos a todos que un circo venía a la ciudad. Aquello no era muy común por ser un pueblo muy pequeño, así que una feria o un circo eran bien recibidos con mucho entusiasmo por los pobladores, especialmente los niños. Mis hermanos y yo nos apresuramos para terminar de pintar y fuimos corriendo a la plaza central de la ciudad, donde por lo general se ponían los circos para hacer una presentación breve, anunciar sus funciones e invitar al público a ver el espectáculo. Pero una vez ahí no había nada, ni animales, ni payasos, ni carros, solo unos carteles clavados en un poste. Fue muy extraño, ya que aquello, en vez de desanimarnos, nos causó más curiosidad y morbo por ver de qué se trataba ese circo. Los carteles mismos eran muy sencillos y misteriosos, en los que solo se podía leer: El circo de la medianoche llegó a la ciudad. Entra bajo tu propio riesgo. Solo personas sin miedo. El espectáculo comienza a la medianoche. A mí y a mis hermanos se nos hicieron muy extraños esos anuncios. Incluso no pudimos dormir toda esa noche por estar pensando en el circo y de qué se trataba su espectáculo. Al día siguiente, mis hermanos y yo le pedimos a mi padre que nos llevara al circo, y a pesar de ser un horario nocturno, él nos dio su voto de confianza, pues según él ya no éramos tan niños. Dieron las 11:30 de la noche y ya todos estábamos frente al circo, observando aquella enorme lona, posiblemente con una altura de unos 15 metros, lo que era algo muy extraño, ya que nadie de los presentes vio cuando llegó el circo y se instaló ahí, pero ya estaba. La tela de esa lona era de un azul marino con algunos agujeros remendados por dentro. Solo tenía una tira de luces para llamar la atención. A la entrada había una rejilla que estaba un poco oxidada y con una estrella dorada arriba. Y la música, claro está, que no sonaba a la habitual música alegre de un circo. Nunca habíamos visto un circo como ese antes. Era muy extraño. Nos formamos en la fila para entrar. No éramos los únicos curiosos en la ciudad. Había gente conocida, algunos amigos de mi papá con sus esposas y un amigo de la escuela que también iba con su padre. Y fue así que llegó nuestro turno para comprar los boletos. Me da 4 entradas, por favor, un adulto y 3 niños, le dijo mi padre a la mujer que estaba en taquilla. En ese momento, la mujer señaló un pequeño letrero que estaba pegado en la parte de abajo del vidrio que decía: solo mayores de 18 años. El más chico de mis hermanos, Rodrigo, tenía unos 10 años. Yo casi cumplía los 13, y Marco el mayor tenía alrededor de unos 15 años en aquel tiempo. Y fue así como mi padre se dio la vuelta y se dispuso a regresarnos a casa. Y claro, yo y mis hermanos con cara de inconformes por no haber podido entrar. Cuando nos estábamos retirando del lugar, Marco,
Mi hermano mayor vio un pequeño hoyo en la malla de alambre de la reja que cubría la entrada del circo, por lo que con certeza lograría pasar sin mucho esfuerzo. Me dio un codazo y me señaló la posible entrada. ¡Ay, no! Conozco esa cara. Sé qué estás pensando hacer y es una tontería, le dije. Al día siguiente, astuto como siempre, Marco decidió ir al circo saliendo de la escuela. Se esperó a que casi oscureciera y al llegar, el circo estaba totalmente en calma y en silencio. Con cuidado, pasó por la malla de alambre y empezó a caminar en el interior del circo. Entró en una de las carpas pequeñas, que era como una especie de camerino. Ahí vio algunos trajes, una mesita con un espejo y un baúl, que le resultó sumamente interesante. Y curioso como siempre, terminó por abrir. Allí encontró un álbum de fotos algo perturbadoras. Eran imágenes de personas con discapacidades físicas o deformes, usando vestimentas muy extrañas. Había una bailarina con una sola pierna, también un hombre que parecía un gigante con un rostro deformado, otra con el hombre más gordo que había visto en toda su vida, también otra con un grupo de payasos muy perturbadores. En otra había un ser con lo que parecía piel y rostro de un lagarto. Y la última, una foto con unas gemelas siamesas de rostro angelical, pero unidas del pecho hacia abajo. En ese momento Marco supo que no era un circo típico, sino un circo de fenómenos. Dentro de ese baúl también había algunas pertenencias de los artistas. Una de ellas le llamó mucho su atención. Era un reloj de oro, con una hermosa bailarina desnuda en las agujas. Fue entonces que en ese momento le pareció escuchar algunos pasos que se acercaban hacia él, y rápidamente tomó el reloj, salió de la carpa, pasando nuevamente por el hoyo de la reja y huyó corriendo del circo. Cuando llegó a casa, me mostró el reloj y me dijo que lo había encontrado en la calle, pero era un objeto muy hermoso para que simplemente fuera arrojado por ahí, por lo que no le creí, y le dije que debía dejarlo de donde lo había tomado. ¿Qué te pasa? Yo no robé este reloj, estaba ahí tirado, no tiene ni nombre, así que ahora es mío, me dijo muy enojado. Esa noche mi hermano Marco tuvo un sueño muy perturbador. Soñó que la bailarina del reloj estaba en la habitación donde dormía y que él no se podía mover. Comenzó a sentir pánico y en ese momento, con una sonrisa macabra, la bailarina se transformaba en un ser grotesco, sacaba un enorme machete y comenzaba a cortarle los brazos y las piernas. Fue ahí que se despertó con un grito muy asustado y me contó su sueño y pues claro está de cómo había obtenido en realidad el reloj y lo que había visto dentro de ese misterioso circo la noche anterior. Marco estuvo todo el día en la escuela muy intranquilo y solo miraba el reloj con la bailarina, pero su mirada era de miedo y desesperación. Así que volví a hablar con él y lo convencí de ir al circo por la noche antes de que empezara la función para devolver ese reloj. Esa noche nos fuimos a dormir como siempre, y cuando nuestros padres pensaron que ya estábamos dormidos, Marco y yo nos vestimos y sin hacer un solo ruido salimos por la ventana del cuarto rumbo a ese tétrico circo, que estaba muy oscuro cuando llegamos. Era como si no fuera a ver una función esa noche. Parece que estoy de suerte. Estando oscuro, será más fácil entrar sin que me vean. Tú, espérame aquí, y si ves que alguien entra, solo silba como pajarillo, me dijo Marco. Se acercó a ese agujero de la malla de alambre y entró al circo. Yo me quedé afuera esperando, pero pasaba el tiempo y no salía. Yo comenzaba a desesperarme. De repente, las luces del circo se encendieron y su extraña música comenzó a sonar. Ya habían pasado casi 2 horas y Marco no salía. Y fue entonces
que me armé de valor y entré con mucho cuidado a través de ese agujero de la malla de la reja. Como pude, entré a la carpa principal y una vez ahí adentro vi que había mucha gente, lo cual era muy extraño, ya que no vi en ningún momento a ninguna persona entrar al circo. La gente traía una especie de túnica muy rara y todos estaban en silencio. Entonces vi varios barriles apilados y me escondí atrás de ellos. Desde ahí podía ver todo lo que sucedía dentro de la carpa. De repente, las luces se apagaron y comenzó la función. En la pista central apareció el presentador. No dijo nada, solo hizo una reverencia hacia la gente y dio la señal para que salieran los otros actores. Salieron varias personas muy extrañas, con deformidades y con vestimentas muy aterradoras. Dos de ellos, los que parecían más fuertes, arrastraban una especie de camilla que estaba tapada con una sábana roja con una estrella. La pusieron al centro de la pista y fue así que el presentador, con una sonrisa macabra, destapó la camilla. Ahí estaba mi hermano Marco, como hipnotizado, pero con sus ojos abiertos y cara de aterrado. Todos los actores comenzaron a dejar sola la camilla, y por el otro extremo de la pista comenzó a acercarse hacia la camilla donde estaba Marco una hermosa mujer desnuda, justo como la del reloj. Y una vez junto a él, su cara comenzó a cambiar junto con su cuerpo. Se empezaron a desfigurar. Tomó un machete del suelo, la gente comenzó a aplaudir y lanzó un grito horrible que hizo eco en todo el circo. Y de un solo golpe le cortó un brazo y luego con otro machetazo le cortó el otro brazo. 2 machetazos fuertes más y le cortó las piernas. No lo podía creer. ¡No!, grité llorando. Y fue entonces que sentí que una garra me tomaba del hombro. Volteé y era un payaso con un rostro diabólico y con una sonrisa infernal. Esa garra de repente tomó mi rostro y... no recuerdo nada más. Supongo que me desmayé del susto. Solo recuerdo que desperté en un baldío muy cerca donde estaba el circo. Ya empezaba a amanecer y comencé a recordar todo lo sucedido y fui a casa corriendo rápidamente a decirle a mis padres lo que había pasado. Pero al llegar, mi padre comenzó a regañarme por haber pasado la noche fuera de la casa. Pero cuando notó que mi hermano Marco tampoco estaba en la casa, salió en su búsqueda y le avisó a la policía. Después de mucho insistirles, me hicieron caso y fueron al circo a revisar. Pero el circo ya no estaba. Se había ido. Nadie en el pueblo recordaba haber visto cuando se fue. Casi me volví loco. Mis padres estaban devastados y jamás volvimos a ver a mi hermano Marco. Con el tiempo, tuve que tomar terapia para poder superar ese trauma. E incluso el terapeuta me convenció de que todo aquello lo había inventado y que no fue real. 10 años después de lo que sucedió, el destino me llevó a vivir a otro pequeño poblado en el otro extremo del país. Yo estaba trabajando en la oficina de correos. Ya era de noche y cuando salí rumbo a la casa donde me quedaba, vi un poste con un letrero ya muy viejo, pero muy familiar. Era del Circo de la Medianoche. También hacía tiempo había estado en ese pueblo. Decía lo mismo que aquella ocasión, solo que esta vez anunciaba la atracción principal. Al centro del cartel aparecía en forma de dibujo una persona sin brazos y sin piernas, y cuya cara era muy parecida a la de mi hermano Marco. Si te gustó esta historia creepy, suscríbete a este canal
y dale click a la campana para que te avise cuando subamos nuevos videos. Si tienes una historia creepy que quieras que aparezca aquí, no dudes en enviarla por inbox a nuestras redes sociales o correo que aparece en la pantalla. Si a mi demonio interno le gusta y él me lo permite, probablemente aparezca en este canal. No temas, espero verte en los próximos videos con más historias creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.